Éxodo 29, ya vimos en capítulo 28 lo que es la vestimenta del sacerdote lleno de significado. Algo muy importante con eso es o sea, llevar el efod es estar como investido. Lo que dice en hebreo da a entender eso. Es como, no es como tanto que se lo pone, sino que se lo ponen. Y ya en capítulo 29 como que subraya más eso. Desde lo que es el sacerdote, el sacerdocio no es algo que el sacerdote diga, pues a mí me late ser sacerdote levítico, sino lo eres porque eso es lo que te tocó, es por nacimiento, uno. Y luego no se ungen, sino son ungidos, y vamos viendo paso por paso en eso, recordando que el sumo sacerdote Aarón y todos sus descendientes desde ahí no son el original es Jesús, el verbo de Dios. Entonces estos son copias del original, es como maqueta el tabernáculo de algo que no es hecho con manos, y es como miniatura o copia el sumo sacerdote en la tierra del original, que por fin en la cruz dijo, consumado es, y murió. Okay, entonces importante, por eso esta canción, para estar en Éxodo y escuchar y cantar eso con nuestras voces y decir, si nada compara con el poder de la sangre. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Otra vez eso es una frase en español, pero es una sola palabra en hebreo, que es para que sacerdoten. Nosotros, o sea, que la hagan de sacerdote, pero es mediador. O sea, para que puedan entrar en mediación. Es lo que literalmente, que entren en mediación. Entonces, un árbitro luego hace eso, un abogado lo puede estar haciendo. ¿Y qué dice en 1 de Juan? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, otra vez, como sacerdote entra en mediación. No es para verle nada más, es mediador. Entonces, esto es lo que harás. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. Entonces uno es con agua nada más y es como crujiente. Cuando tuestan eso sin levadura sale pues como hacen en Oaxaca de maíz, o sea, como crujiente. Y luego tortas sin levadura amasadas con aceite de hojaldres, esos ya con más aceite. Entonces como que esos ya salen en capas entonces diferentes. Y dices, ¿por qué? Porque Dios lo pide. O sea, es importante ver eso, que Dios les está dando a Moisés en mucho detalle, muy específico. Esto es lo que harás. Y todo tiene un porqué. Vamos a seguir leyendo. Dice, les harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El problema es que todavía no están vestidos en sus túnicas blancas y azules y todo lo que vimos en capítulo 28. Entonces ahí están con sus calzones de lino, o sea, como sacerdote, pero ahí están. Entonces ya todo el mundo te ve, lo hacen en la puerta, o sea, no dentro del atrio del tabernáculo, sino lo hacen en la puerta y todo el mundo está mirando. Que tiene bronceado de taxista, que está barrigón, o sea, todo así, es humillante, ¿ok? Pero ¿cómo fue crucificado Jesús? Entonces, como que necesitamos ver el original, y esto simplemente es una copia de algo. Y es importante ver eso, que no lo hacían más que esta vez que lo están consagrando para ser sumo sacerdote, ¿ok? Es una sola vez. Es importante ver eso. Cada vez que es una sola vez en la Biblia, siempre hay un hilo conectando eso con el sacrificio de Jesús.
Los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y entonces todo amarrado aquí y con las diferentes piedras preciosas, con los nombres de cada tribu y todo esto, y la mitra, el turbante de lino blanco, y luego sobre la mitra pondrás la diadema santa, que es la placa de oro que dice santidad a Jehová. Entonces todo esto le tienes que poner. Luego tomarás el aceite de la unción, que es una receta especial, y nadie podía, y es aceite perfumado, pero nadie llevaba eso. Entonces es el olor que corresponde al lugar santo y el lugar santísimo, incluyendo el incienso sagrado y ahora el aceite de ascensión. Entonces no podrían simplemente tomar una botella de aceite 1, 2, 3 o algo así. Tenía que mezclarse, prepararse todo eso, y todo tiene su porqué. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo es el aceite, cómo es el incienso y los diferentes materiales también para hacer el tabernáculo. Entonces, y le ungirás. Pero ahí lo vamos a parar. Ahora vamos a Juan capítulo 13, en el Nuevo Testamento. Y se acuerdan cuando Jesús, en la noche que fue entregado, nuestro sumo sacerdote y cordero, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces llega Pedro, y nuestro gran amigo Pedro, que siempre nos hace el paro haciendo la pregunta que nadie se atreve a hacer y quedando muy mal por abrir la boca, pero nos aliviana porque consigue, aunque sea un regaño, pero consigue la información que sí nos hacía falta. Entonces Pedro, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro incómodo con eso porque está al revés el papel. O sea, Jesús está haciendo lo de la servidumbre más menial, o sea, de menos importancia en una casa sería esa persona. Es la persona que saca la basura, que baña al perro, que lava el coche, que limpia los baños. O sea, él es el que menos. Y dices, pues ese soy yo. Eres una gran persona en tu hogar porque tú haces lo que es desagradable. Entonces dice: ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y tenemos que apechugar esa frase, porque hay 1000 cosas que Dios puede estar haciendo hoy que no lo entendemos. Y dice: no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Míralo. Óyelo, Pedro así dándole órdenes y poniéndole hasta acá a Jesús, porque es incómodo. Porque Jesús va a tomar tu pie en sus manos y empezar a lavar, y vas a saber qué pisaste, dónde estuviste. Una vez en mi mes de práctica, cuando venimos a México, cuando estaba de alumno en la escuela de evangelismo, nos tocó estar en Mazatlán. Entonces nos llevaron a una colonia y había como un templo, y ahí vamos a estar sirviendo esta noche y compartiendo. Y muy de California, entonces llevé chanclas, porque era Mazatlán, caray. Entonces todo así, pues así como es la gente, entonces con chanclas, y que piso una rata muerta en la calle. No estaba viva, estaba muerta, pero era peor eso. Entonces, o sea, y siempre me acuerdo de esa vez, y la rata y mis chanclas, cuando leo esto de Pedro y digo: no me lavarás los pies jamás. O sea, te vas a enterar de todo. Vas a saber dónde anduve. Y dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, muy así, entonces da media vuelta y pide todo. Entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro es como nosotros, porque es torpe, es bocón, es acelerado, como que salta a conclusiones sin seguir la secuencia razonable, y realmente sí quiere todo de Jesús. O sea, que sí, todo lo que me puedas dar, por favor, sí. Y la riega en eso, hasta eso, pero tienes que verlo, y no nos podemos enojar mucho porque es demasiado como somos. Y
Y cuando Pedro es torpe, es todo el hombre que Jesús llamó a seguirle, como era, siendo un hombre torpe, lo llamó. Entonces, Jesús le dijo, el que está lavado, eso es con referencia a Éxodo, ¿ok? Y está citando algo para Pedro, para que Pedro se aplaque, se ubique. Dice, el que está lavado, no necesito sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora entonces los lava Moisés esa vez para consagración, no más esa vez. Ya a futuro, en lo que son los diferentes muebles en el atrio, fuera del tabernáculo, pero donde hay una cerca, entonces hay un gran tazón, así como una tina de bronce para lavamiento ceremonial. Y es ahí donde se va a lavar sus manos el sacerdote cada vez que se acerca al altar y a las cosas santas, primero lavarse así sus manos y sus pies. Okay, eso es cada vez, y eso entrar y salir, eso es lo que tiene que hacer para tocar las cosas santas. Y Dios está diciéndonos algo con todo eso. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Más adelante, aquí en el Nuevo Testamento, Efesios 5. Entonces aquí Pablo, hablando acerca del matrimonio, pone el ejemplo de cómo la iglesia y cómo Cristo para enseñarnos qué hacer y cómo vivir juntos. Y dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el lavamiento, que hacen los sacerdotes es constante, es al acercarse a Dios, al acercarse al altar, a entrar en mediación entre el pueblo y Dios, entre un individuo israelita y Dios. Entonces, al estar haciendo eso, tienen que estar constantemente volviendo a lavarse las manos y los pies y todo eso. Entonces, eso es lo que Jesús hizo, pero hizo también para nosotros el otro lavamiento. Vamos a Tito, más adelante, capítulo 3. La epístola de Tito, capítulo 3. Versículo 3, el gran pero Dios, aquí ilustrado en Tito, lo que era el antes y el después de Jesucristo en nuestra vida. Y dice versículo 3, Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y algunos pues todavía no perdemos la costumbre, pero sí podemos decir en otro tiempo sin duda éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Intolerable condición, y Dios arregla las cosas para que nuestra condición sea ya insostenible, intolerable, y llegamos a Él. Pero cuando otra vez el pero de Dios, que es la bisagra de la puerta abriendo, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador, Jesús, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esta ceremonia de consagración que Moisés tiene que hacer con Aarón y con sus hijos, es el lavamiento de regeneración, y ya adentro van a estar constantemente con el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, cuando ves eso en el Nuevo Testamento, es esto que estamos viendo en Éxodo 29. Entonces, vamos a volver, Éxodo 20, una más. Vamos a ir a Salmo 133. Ya que estamos paseando por nuestra Biblia. Salmo 133 describe la unción, pero lo está haciendo poéticamente y lo está comparando con algo. Entonces Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
aunque a veces solo dura como 15 minutos, pero ahí vamos. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Entonces, tenía un cuerno de borrego que vacían y le ponen un sello. Entonces pueden abrir eso y traen aceite, el aceite de unción, que es perfumado. Entonces, y eso lo derrama sobre la cabeza de Aarón. Pero tienes que ver, es suficiente aceite. No es, o sea, la neta, como ungimos a un enfermo aquí, es nada más como una gotita de aceite y así, porque la neta, o sea, como que primero ni te iba a gustar y todos iban a decir qué te pasó. O sea, no es de Medio Oriente lo nuestro. Entonces, pero con Aarón para ungirle ceremonialmente, o cuando Samuel unge a David para ser rey, es esto. Entonces vacía esto sobre su cabeza, el cual desciende sobre la barba. Entonces le está escurriendo el aceite así sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero ya vimos en capítulo 28 en Éxodo cómo eran sus vestiduras, y llega hasta el borde donde están las campanillas de oro y lo bordado y todo eso. Dice, es como el rocío de Hermón. Y eso es importante porque tiene que ver con agua. El monte Hermón, al norte de Galilea, en el Líbano, o sea, en otro territorio, la nieve en el monte Hermón que se va deshaciendo, va filtrando, y es ya en Galilea donde brota el río Jordán. Y entonces cuando tú estás en el sur de Israel, es un río, agua verde, corre muy lento. Todo eso es donde Juan bautizaba a la gente, no tenía fuerte corriente. Pero si tú fueras a donde nace el Jordán, es una explosión de agua que sale de la tierra, así. Pero esto, de este ancho, y ruge y estás así, órale, y es rico porque hay árboles y sombra y hay humedad, y sales de eso, estás en un calor de Galilea. Y si vas después a donde esa agua sale goteando, donde dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, pero está oliendo, no, el agua realmente en sí no huele, lo que están oliendo es vegetación. Entonces está un estanque así donde está goteando ahí en Engadi, y es donde Gedeón llevó a sus hombres, y el que tomaba el agua así y paraba iba a batalla, y los demás los mandó a su casa. Pero ya es desierto ahí y es un pequeñísimo oasis, pero al norte brota el agua así. Entonces, pensando cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es semejante a dos cosas. Es semejante al aceite de unción perfumado que fue escurriendo y consagrando a Aarón para el sacerdocio, para que él entrara en mediación ante Dios por nosotros. Ok, uno. Y dos, es la promesa de agua en abundancia, porque esa nieve tiene que ir deshaciéndose, se va filtrando como las nieves del Pico de Orizaba, y nace el agua en Ciudad Mendoza, en Fortín de las Flores, ya está Cervecería Moctezuma, Ojo Zarco, los manantiales de Tehuacán, Peñafiel, San Lorenzo, etcétera. O sea, brota el agua muy lejos de realmente donde está la nieve, pero la nieve en el Pico de Orizaba es la promesa de agua en el desértico valle de Tehuacán. Eso es importante para nosotros ver. Entonces, y brota, porque como la nieve está más alta que donde brota en el valle, en el desierto, entonces son manantiales. Pero aquí dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. La frescura que viene cuando hay nieve en el monte de Hermón es lo que trae frescura a Galilea y Judea. Entonces, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una canción que David compuso. ¿Ok? Entonces, volviendo a Éxodo 29, la Biblia es una sola pieza, ¿te das cuenta? Por eso tenemos que ir a checar todo. Entonces, otra vez versículo 5,
Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después, entonces hasta eso ya es esto, ya están apartados para esta vocación. Es importante cuando ves esto, en algún momento lo hicieron a Anás y a su yerno Caifás. Cómo se apartó de lo que Dios está diciendo en su palabra y cómo eran Anás y Caifás con Jesús, el original, de lo cual ellos eran ya muy malas copias, muy inferiores, muy apartadas. Entonces, viendo eso, y dice, sí, por eso necesitamos el original, el que es eterno. Entonces, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces el primer sacrificio de este becerro es de expiación. Entonces tenían que poner sus manos y en efecto simbólicamente están pasando su culpa al sacrificio. Entonces le ponen sus manos encima. Eso es muy duro para nosotros, y cuando estamos con la cena del Señor, entonces es Jesús bendice el pan, da gracias y lo da a sus discípulos y se tomen y coman esto todos. Y como dijo con el lavamiento de sus pies, no entiendes esto, lo entenderás después. Entonces es importante ver eso, que después lo entendieron. Entonces al decir este es mi cuerpo, estamos en efecto tomando esto y reconociendo que de alguna manera, como dice Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mismo puso sus manos sobre Jesús y confesó mi pecado de antemano. Y yo no nacía todavía, y Dios confesó mi pecado y pasó mi culpa a Jesucristo. Entonces cuando recibes eso en tu mano, estamos recordando y estamos anunciando la muerte de Jesús cada vez hasta que Él venga, porque resucitó, el sacrificio fue aceptado. Entonces pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero lo que a mí me consagró la expiación primero por mis culpas fue Jesús, pero fue delante de Dios. Y yo no nacía, pero Dios dice, sí, pero vas a nacer y lo vas a hacer aquí, de esta manera. Y todo rodeado de todo el testimonio de Dios en su palabra. Entonces dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar. Entonces a cada esquina del altar era un pico, y con eso amarraban y sujetaban el sacrificio. Entonces vas a poner de esa sangre con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahora hay una parte en Isaías donde está hablando de Satanás. Cuando cayó, dice, yo subiré y me sentaré en el trono de Dios, del Altísimo, y estaré al lado del norte. Entonces es importante, porque eso es en referencia del altar en Jerusalén. El lado del norte era mirando hacia el sol. Tú estás así, el norte a tu espalda, ¿okay? Mirando al sur, y el lado del norte es este lado del altar donde derramarían la sangre del sacrificio. Es importante ver esos detallitos, pero la Biblia es una sola pieza, acuérdate. Entonces, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces tardado esta ceremonia.
Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, ya no en los cuernos. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre los trozos y sobre su cabeza. Quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato. Para Jehová es ofrenda quemada a Jehová, es simplemente holocausto y no es para expiación. Entonces, ¿por qué ponen sus manos? Porque ya en el otro ya no. Entonces, ¿por qué ponen sus manos? Porque otra vez es símbolo de algo que me ofrezco a ti, pero si me ofrezco sobre el altar, pues hoy se acaba todo mi consagración y servicio. Entonces es un sustituto. Entonces me entrego a ti todo. Por eso Pablo a los romanos dice que os presentéis en sacrificio vivo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Santo y agradable es vuestro culto racional. Entonces es entender eso, lo que en Tenochtitlán habían entendido que Dios quiere mi corazón. Entonces lo arrancaban y todavía como según latiendo, probablemente más convulsionando, pero según latiendo, entonces decían algún mensaje que gane esta vez el América. O sea, están así, entonces mandan un mensaje al Dios. Entonces presentan el corazón de la víctima a Dios. Nada más que ya no sirve de nada todo esto. ¿Ok? Entonces, pues, ¿y el qué? Entonces, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Entonces, y eso es lo que está representando. Es holocausto en olor grato para Jehová, pero es todo, hasta las pezuñas, o sea, es todo quemado. Versículo 19. Y tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, ya sea el tercero animal, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo. Entonces eso sea otro sustituto quemado, pero es diferente. Y ponen sus manos porque eso es la idea de transferir mi identidad a este animal. Ok, entonces lo sacrifican y toman de su sangre y lo ponen sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Ahora, Salmo 16, Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, lóbulo derecho, no es porque a Dios no le interesa el oído izquierdo, puedes escuchar bien de ese lado también, pero lo que están diciendo porque es el lado importante. Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, importante eso, por eso Benjamín, Jacob pone ese nombre a su último hijo, es hijo del sur, porque eso, mirando donde sale el sol, es hijo de mi diestra, es mi apoyo en mi vejez. ¿Okay? Entonces, para entender lo importante de estos señalamientos para ellos. Entonces, Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Okay? Y porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces lo pone sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos y de Aarón, para que escuchen. ¿Okay? Escuchen y que entiendan. Sobre también el dedo pulgar de sus manos. Entonces, a diferencia de muchos animales, tenemos el dedo pulgar es oposicional. Por eso puedes abrir la puerta y salir. O sea, trata de hacerlo sin este dedo y nomás estás, o sea, es muy difícil. Trata de comer sin ocupar tu pulgar. Entonces lo pone aquí porque esto es tu herramienta. Eso hace funcional tu mano. Entonces, la sangre de consagración, primero fue expiación, consagración y ahora es para su función como sacerdote. Entonces, para habilitar su mano para mover las cosas sagradas. Rociarás entonces el dedo pulgar de sus pies para andar en sendas rectas. Okay. Miren tus ojos delante de ti, dice en Proverbios, no a los lados. Entonces, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, entonces salpicando también con sangre y con el aceite sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Entonces ese último, eso ya es comunión. Parte de eso ya es una porción para Moisés y una porción para ellos, y lo tienen que comer dentro de los atrios del tabernáculo, o sea, en un lugar santo, y no es común. Entonces otra vez parte de lo que a veces no sabemos hacer es tener comunión unos con otros, y es sagrado. Okay, es convivir. Entonces parte de comer el sacrificio era porque ya puse mi identidad en el animal que fue sacrificado y ofrecido a Dios, y en ese entorno ya ofrecido a Dios es nuestra comunión, y es comer juntos en eso. Ahora ves cómo Jesús dice al ángel de la Odisea, la iglesia, dice: aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno me abre, entonces entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús dice en Juan capítulo 2: ahora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y otra vez, esa comunión. Juan capítulo 12, 24 en adelante, léelo, y es eso, es Dios diciendo, es comunión, pero es sentarnos a comer con Dios y unos con otros. Entonces es un entorno sagrado, y a veces no sabemos hacerlo, no sabemos, o sea, estamos callados, fúnebres o algo así, no podemos reír, pero simplemente es convivir, porque es vida, es convivir con Dios en ese entorno. Ok, entonces ya están con eso, y va apartando esos para Moisés, esos para Aarón, y por eso una torta grande de pan, versículo 23, y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Lo pondrás todo en la mano de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás. Entonces Moisés tiene que hacer con Aarón, su hermano mayor, tiene que tomar sus manos, decir, hazlo así. Es como enseñarle a alguien a santiguarse, o sea, no con la zurda, necio. O sea, entonces hasta que lo aprenda bien. Y los dos hijos mayores de Aarón, cuando les tocó quemar incienso, ofrecieron otro incienso y murieron delante de Dios. Entonces sí son importantes detalles. Dios no está simplemente, ¿qué te parece? Hacemos esto. No son gustos, no es decoración, está cargado de significado. Hay mensajes en cada hilo de lo que compone la tela y sus metales y sus maderas y los ingredientes de cada cosa y la vestimenta del sacerdote. Es un evangelio visual, es un mapa para volver a Dios. Ok, entonces, después de mecerlo, entonces ya arde en el altar, es holocausto. Entonces igual apartando porciones y todo. Versículo 29, las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Es importante ver eso, que no podían decir, pues sabes qué, como que ese azul no me queda, como que quiero mejor algo que haga lucir mis ojos, ¿no? Y que, o sea, no. Es esto, porque cada color en los hilos y en los bordados y todo esto es un mapa. Si tú cambias algo, o sea, si tú dices, mira, y cuando llegas al Oxxo das vuelta a la derecha y en 2 cuadras está mi casa. Si el Oxxo lo queman, o si el Oxxo ya es Comex o algo así, tu amigo nunca va a poder llegar a tu casa. Entonces no tenemos que cambiar nada de eso. Entonces esto es ya para sus hijos en perpetuidad. O sea, tienen que hacer eso porque no es un gusto, es mapa. Y otra vez es una copia del original. Y si captamos eso, podemos llegar a casa. Versículo 30, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, cocerás su carne en lugar santo, y ahí Aarón y sus hijos comerán. Entonces 7 días están con la recalentada en el recinto sagrado del tabernáculo. Entonces comerán esto y el pan, y ahí están
con esto, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no los comerá porque son santas. Si sobrare hasta la mañana, interesante, porque nosotros somos ya la gente del selfie y siempre estamos queriendo como atrapar el momento y congelar el tiempo, y nunca pasa de nuestras manos este momento feliz o alegre, o cuando la maestra se resbaló en el piso y todo el mundo vio. O sea, queremos cautivar el tiempo y tenerlo preso para nosotros, y el momento que estuvo en ese tiempo. Y aquí dice: y entonces si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Entonces otra vez Dios, o sea, esto es lo que fue ofrecido, pero no es para, o sea, no es para el lunch, no es para el congelador y luego sacar después y hacer un caldo. No, es esto y se quema. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de hoy. ¿Ok? Entonces eso otra vez es caminar sobre su gracia hoy, no lo que fue en otro momento, en el pasado. Entonces todo eso Dios les está enseñando algo. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado. Entonces, nuevamente por su pecado, pues ahí están en un lugar santo, pensando cosas santas, no viendo tele, no gritando al portero. O sea, todo muy así espiritual, y aún así tienen que ofrecer por sus pecados. Entonces hay otra verdad en eso, que día con día necesito nuevamente la gracia de Dios y su misericordia en mi vida, y lo necesito en formas concretas. Por eso el becerro nuevamente sacrificado diario. Mientras sean sacerdotes necesitan perdón de pecado ellos, para que entren como mediadores. Entonces cada día ofrecerás el becerro del sacrificio, versículo 36, por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Otra vez también el altar. Por 7 días harás expiación por el altar, lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Pero entonces un gato, un perro no puede entrar ahí porque no pueden ser santificados. Entonces es importante ver eso como límites, como esto está delineado, es aquí solo lo aceptable ante Dios. O sea, todo lo que Dios va demarcando nos sirve para recordar. Y hoy mucho lo que hacemos, por ejemplo, traes tu Biblia, llegas a casa, la dejas ahí, la tiras en la cajuela de tu coche hasta el próximo domingo que lo vuelvas a sacar. Ya te vi. Entonces, o sea, todo eso hacemos, ¿no? Y imagínate, yo me acuerdo uno que había sido católico toda su vida, vio que muchos ponen su Biblia en donde se han sentado en su silla, lo ponen debajo de su silla, y estaba escandalizado. Dije, nunca lo vi desde ese punto de vista. No me cambió gran cosa, pero sirvió para apreciar que en otros entornos lo sagrado es sagrado. ¿Ok? Entonces, como que dices, órale. Y eso es lo que Dios está enseñando al pueblo de Israel. Están saliendo de idolatría y necesitan todo, reconfigurar desde el suelo, tener otros conceptos, porque han sido idólatras y no saben acercarse al Dios viviente. Ok, entonces, versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Cuando te acuerdas, cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, estaba ahí, es que un sacerdote está ofreciendo el cordero, uno en la mañana, uno en la tarde. Entonces está haciendo eso, luego entra en el lugar santo y quema incienso, y es donde Gabriel se le aparece y le dice que va a tener un hijo y él va a preparar el camino del Mesías, y etcétera. Entonces entonces el pueblo está esperando. Cuando sale tiene que dar la bendición al pueblo, porque el sacrificio es la hora de oración, y con eso hay expiación
por este rato pueden orar a Dios. Entonces el tiempo de oración y él no sale, la gente está así, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces Zacarías sale, da señas que vi algo y ya no puedo hablar hasta que nazca mi hijo. Qué tremendo. Entonces si discute con Elizabeth, su mujer, ella siempre va a ganar porque él tiene que estar así callado, aguantando todo, y sirve para santificar también a Zacarías. Entonces, o sea, viendo todo eso, o sea, Dios escoge ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué ese sacerdote? ¿Por qué? Por su linaje, por lo que Juan Bautista viene del sacerdocio. El sacerdocio tiene que preparar el camino para los corazones del pueblo. Vos que claman del desierto, preparad camino. Entonces Juan Bautista viene haciendo esto para que el sacerdocio prepare camino. Pero Anás y Caifás, entonces te das cuenta cómo Dios no puso su esperanza en el hombre, porque en cuántas generaciones eso ya falló. Entonces, y con eso, flor de harina amasada, y tienen que hacer esto, es parte de la ofrenda. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Algo importante acerca de Belén, en parte por su cercanía a Jerusalén y en parte por sus prados, era el lugar que más estaba proveyendo para los tiempos de Jesús, donde nació David. Estaba proveyendo estos corderos, limpios, sin defecto, sanos, buena raza, todo bien, y continuamente abriendo el camino para las oraciones del pueblo. Entonces, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Interesante, es el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo es como un mapa para regresar al Edén. ¿Okay? Entonces, todo lo que te enseña, todos los pasos que tienes que tomar, si te acuerdas, si vieras con el dron en Sinaí, cuando están aprendiendo y haciendo el tabernáculo, y posteriormente cuando Salomón hace el templo, entras, el sol amaneciendo a tu espalda en el oriente, entras hacia el templo, y primero el sacerdote entra, hace reverencia delante del lugar santísimo, el altar de oro de incienso, aquí los panes de proposición, arregla, cambia, luego prepara, renueva el aceite, despabila todo así de la lámpara, regresa al centro, ofrece, quema el incienso, hace una oración y regresa al centro y va saliendo así, sin dar la espalda a Dios, a la gloria de Dios, y sale, pero acaba. Si estás ahí con tu dron y quitas el techo, dibujó la figura de la cruz en el piso, en la arena del desierto de Sinaí. Entonces todo eso Dios está, si checas cómo son los planos de las catedrales de Israel, de Europa, usaron ese concepto, es una cruz, y la cabeza de la cruz es el altar. Entonces, viendo, o sea, eso es intencional, eran genios. Hay una iglesia en Jerusalén, la iglesia de Santa Ana, que tiene una acústica y tiene como una estrella, así un mosaico en el piso, estrella, si te paras ahí, tiene perfecta acústica, no hay eco, no hay nada, y escuchas en una voz bajita todo. Entonces cuando estuvimos ahí, mi esposa se puso a cantar en eso, así, y el guía estaba así llorando, o sea, porque fue bellísimo. Y eso es producir cultura. Cuando el pueblo de Dios entiende quién es Dios, produce cosas así, arquitectura tremenda, hermosa, música, como cantamos hace rato, los bordados de la túnica de Aarón, todo eso es para honor y para hermosura, dice. Entonces, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria.
Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes otra vez, para entrar en mediación. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Todo eso es su intención. Y seré su Dios. Y habitaré en medio de ellos. Y conocerán. Entonces eso es lo que pasa. Si Dios habita en medio de nosotros, conoceremos que Él es Jehová. Y que Él es nuestro Dios. Y que Él nos sacó de esclavitud para habitar en medio de nosotros. Yo Jehová su Dios. Entonces cierra esa parte, es muy solemne al final. Yo Jehová su Dios. Él está haciendo un juramento que si hacen así, yo habitaré en medio de ustedes y conocerán quién soy. ¿Ok? Vamos a orar. Tremendo Dios. Honor y hermosura. Señor, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros, dejándonos de todas las naciones, también saber, también entrar, el camino abierto para todo linaje, tribu, lengua y nación. Te damos gracias, Señor, por el costo de mi perdón. Costó toda la vida de Jesús en la cruz poder perdonarme a mí, pero tan sobreabundante es tu don, que es lo que cada uno costó también su perdón. Y hay para todos, y sobra, pero no fue nada menos que toda la vida de todo el Hijo de Dios, muriendo Él en la cruz. Y te damos gracias, Señor, por morir por nosotros, por cruzar esa distancia, por sacarnos del hoyo, por abrir nuestros sepulcros, por dejarnos escuchar tu voz y ver tu luz y voltearnos hacia ti. Damos gracias, Señor. Tanto amor, tanta bondad. No hay forma de pagarte, pero podemos hacer las cosas bellas y para honor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor nos bendiga.